Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 19, versículos 17 en adelante. Mateo capítulo 19, versículos 17 en adelante. Dice así: Jesús le dice a este hombre, era un hombre que se había acercado a él. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice el Señor Jesús a este hombre. Si quieres entrar en la vida o si quieres tener vida eterna, dice, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos. Es muy importante que identifique esta expresión, guarda los mandamientos. Le dijo, este hombre le dice a Jesús, ¿cuáles? Es decir, ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted puede identificar estos mandamientos que Jesús da, que se reflejan en acciones, son los mandamientos de la ley de Moisés. Este hombre era un hombre judío fariseo. Y aquí la escritura, es decir, era un hombre que no creía en Jesús, pero sí creía en las cuestiones de la ley. Mire cómo este hombre responde. El joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Aquí hay una expresión muy, digamos que contundente de este joven, pero no significa que lo que esté diciendo sea la verdad. Jesús le dice, guarda los mandamientos, y este pregunta, ¿cuáles? Y Jesús le dice, estos son los mandamientos, de acuerdo a Moisés. Este hombre se jactaba por vivir bajo la ley y manifestarle a otros o a sí mismo, pero se engañaba a sí mismo también, engañando a otros también, que él guardaba la ley y cumplía los mandamientos. ¿Y por qué le digo estas cosas? Porque nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Nadie puede cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Los mandamientos, la ley de Moisés fue dada para demostrarle al hombre que no podía cumplir y que no cumpliendo el hombre se diera cuenta que era pecador porque no podía alcanzar los preceptos, los estándares que Dios definió para el hombre. Así es que dice el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dice, ok, bueno, esto lo puse yo, pero dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oyendo el joven esta palabra que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Y Jesús oyendo esta palabra, perdón, y el joven oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así es que el Señor Jesús le invita a este joven a decirle o a hacer lo siguiente: deshazte de todas tus posesiones, vende lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme. Dos acciones: entrega todo lo que tienes a los pobres y sígueme. ¿Por qué Jesús le dice sígueme? Porque este hombre le pregunta que cómo puede alcanzar la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y solo a través de Jesús podemos adquirir vida eterna. Pero este hombre no podía hacer lo que era incapaz de lograr. Tenía tantas posesiones, pero amaba las posesiones. Es decir, estaba atado a ellas, a sus riquezas, a su dinero. Amaba más al dinero que a Jesús.
De hecho, al principio de la historia, si usted puede leer, este hombre le dice maestro bueno, y después Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y entonces retira el adjetivo y ya no le vuelve a decir bueno a Jesús. Pero este hombre no podía actuar de acuerdo a lo que no era. Así como, y permítame ponerle esta analogía, pero así como los peces no pueden vivir fuera del agua, porque no pueden vivir en lo que no son, fuera de su ambiente, fuera de su hábitat, así como las aves del cielo no pueden vivir en el mar, es decir, en la profundidad del mar, porque no es su hábitat. Así también como los animales terrestres no pueden vivir en los aires, no podrían subsistir ahí porque no es su hábitat. Entonces, nadie puede dar lo que no tiene, pero nadie puede ser, o más bien, nadie puede hacer si no es. Y el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios, dice la Escritura en Romanos 3:23. Todos los descendientes de Adán nacimos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre pecador no puede hacer de acuerdo a la santidad de Dios, de acuerdo al estándar de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, porque el hombre es pecador, porque su esencia es pecado. Pero gloria a Dios que todos los que hemos creído en Jesús, que los que hemos creído en su nombre y le hemos recibido como Señor y Salvador, entendiendo que habiendo sido destituidos necesitábamos ser salvados y perdonados de nuestros pecados, y pudimos ver en Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, que Él perdonó todos nuestros pecados, y viniendo a Él, creyendo a Él y recibiendo la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, podemos ser perdonados. Y lo fuimos, y no solo fuimos perdonados, sino que por creer en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, Dios nos dio el poder, es decir, por su poder nos dio la oportunidad, la bendición de ser hechos sus hijos, y nos hizo nacer de nuevo. Así es que es muy importante que podamos identificar esto. Ahora, si regresamos a la ley de Moisés, no hurtarás, no matarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dijimos ya que son mandamientos, acciones, si lo podemos ver así, que el hombre natural no puede cumplir. Es imposible que el hombre natural cumpla estos mandamientos. Hoy en día, y déjeme hago un paréntesis, por causa de la obscuridad, por causa de una mente necia que se ha alejado de Dios, como lo dice Romanos capítulo 1, no le dieron gracias a Dios ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus vanos razonamientos, se depravaron. Hay gentes que se identifican como lo que no son. Hay personas, seres humanos, que se identifican como animales. Hay personas, seres humanos, que se identifican como lo que no son. Recuerdo haber oído a una persona que decía que se identificaba como de otro país cuando era de un país completamente diferente. O una persona que se identificaba de una raza o de un color de piel diferente cuando la persona físicamente era de otro color. En otras palabras, según la manera de pensar, según los pensamientos en la mente y en el corazón, es la manera en la que nosotros vivimos, es la manera en la que nosotros nos comportamos. Así nos enseña la palabra. Pero por causa de la vanidad, por causa de la necedad del hombre, el hombre quiere vivir de acuerdo a lo que no es. Y el hombre está destinado a vivir de acuerdo a lo que no es. Y como fuimos enseñados a vivir conforme a lo que no somos, nosotros, habiendo creído en Jesús y habiendo sido rescatados de las tinieblas a la luz, seguimos teniendo esas tendencias, porque eso tiene que ver con nuestra manera de pensar. Con nuestra manera de pensar. ¿Y por qué digo que el hombre quiere vivir conforme a lo que no es? Porque todos fuimos llamados a manifestar la gloria de Dios.
Para eso hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Pero por causa del pecado, por causa de la necedad, por causa de que el hombre rechaza la palabra, rechaza a Dios, rechaza a Cristo, entonces el hombre vive en una naturaleza pecaminosa fuera del diseño y de la voluntad que originalmente Dios diseñó para cada uno. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos dos posibilidades. Vivir en el diseño que Dios destinó y preparó para que tú y yo podamos desarrollarnos en esta vida. Y a esto yo le llamo vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante de Cristo. O vivir lejos del diseño de Dios, aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos, aunque seamos nacidos de nuevo, pero vivir en nuestra voluntad, en nuestro propósito, en nuestro diseño, separados de Dios, en su voluntad, a esto me refiero. Y esto trae como determinación que no podremos cumplir el propósito o la razón de ser de nuestras vidas aquí en la tierra. Y hay quienes quieren mezclar ambas cosas. Quieren hacer parte del propósito de Dios en sus vidas, pero también parte del propósito carnal y humano, que no es el propósito de Dios. Pero lo importante de esto es que Dios en su palabra nos enseña algo extraordinario. Si el hombre recibió la ley de Moisés, particularmente los judíos, pero hoy en día la ley está vigente para condenar al hombre pecador. La ley de Dios está vigente para causar que en las conciencias haya condenación y culpa. ¿Cuál es la razón? De que el hombre entienda que es pecador y pueda anhelar o aspirar o apelar a un Salvador, el cual, el único, es Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Jesús es el único. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es a través de Jesús. Hay muchas religiones, hay muchos sistemas de pensamiento que quieren alcanzar a Dios, quieren llegar a Dios, quieren tener vida eterna, como decía este joven de la historia. Pero quieren hacerlo a su manera. Quieren hacerlo separados de Dios, separados de Cristo, separados de el diseño de Dios que nos dio a los hombres a través del Evangelio, a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, a través que lo quieren hacer diferente a la manera de Dios. Pero gracias a Dios que Dios nos dio su palabra y su Espíritu Santo para revelarnos la palabra y poder entender el corazón de Dios y lo que Dios desea para nosotros y cómo en su sabiduría quiere que nosotros nos conduzcamos, nos comportemos. Así es que el hombre recibe mandamientos, pero no puede cumplirlos porque no es su esencia. Si los mandamientos son, si lo pudiéramos decir así, estos mandamientos que leímos ahorita en Mateo, son el estándar moral perfecto de Dios. El hombre no está capacitado en su ser para ser moralmente perfecto y santo. Si Dios puso los mandamientos y sus mandamientos son el estándar de moralidad, de santidad para el hombre, de acuerdo al diseño de Dios, los mandamientos están tan altos, podríamos decirlo así, que cuando el hombre intenta cumplirlos, como el hombre no está capacitado en sus pensamientos, en su esencia, en su naturaleza, no puede alcanzar el nivel del estándar de santidad y de pureza moral de los cuales están descritos en los mandamientos. Así es que el hombre está en una posición muy inferior y el hombre nunca podrá cumplir o hacer por falta de su capacidad, por falta de la debilidad en su carne, nunca podrá cumplir o hacer lo que los mandamientos de Dios dicen. ¿Por qué? Porque en la ley se establecen acciones imperativas. Hay un modo, en el lenguaje hay un modo de los verbos, un modo verbal, que se llama imperativo, entre otros. Hay uno creo que es subjetivo, otro que es indicativo, pero hay uno que se llama imperativo. Y estas acciones imperativas tienen que ver con mandamientos, órdenes, acciones que denotan una orden. Por eso se le llaman mandamientos. Es decir, que cuando se describen o cuando se dictan hacia alguien, ese alguien tiene que hacer lo que se ordena, lo que se manda. Por eso es imperativo.
Y el hombre no puede tener o cumplir o hacer los mandamientos porque quiere hacerlo conforme a su sistema de pensamiento. Quiere hacerlo con una identidad que no tiene. Y estamos hablando de la ley. Así es que la ley establece órdenes y mandamientos imperativos que tienen un alto estándar y el hombre no tiene la capacidad de alcanzar ese estándar, por lo tanto nunca podrá cumplir los mandamientos. Así es que todos aquellos que quieren seguir la ley, todos aquellos que quieren honrar, inclusive digamos que las maneras de actuar del Antiguo Testamento están errando y están equivocando, porque todas estas cosas que se describen en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, Número, en Deuteronomios, que se describen en el Antiguo Pacto, o particularmente en el Pacto de Moisés, son una sombra, una enseñanza, son un ayo para la manifestación de Jesucristo. Pero cuando Cristo vino, no solo cumplió la ley, sino llevó a su término la ley para que nosotros viviéramos a una manera diferente, no a nuestra manera, pero a la manera de Dios, siendo libres de obligación por causa de nuestra incapacidad. Fíjese, siendo libres de la obligación de la ley por causa de nuestra incapacidad. Pero ¿qué sucede ahora en Cristo? Cuando en el Evangelio se describen ordenanzas, acciones imperativas, vamos a llamarle así, mandamientos, porque si antes de Cristo en la ley decía, no hurtarás, no matarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no significa que ahora en Cristo esas cosas quedan sin validez. No, siguen siendo cosas importantes para que en la vida se puedan actuar. Así es que el creyente no puede evadir el hecho de que no debemos dar falso testimonio, de que no debemos hurtar, de que no debemos matar, de que debemos honrar a nuestros padres. Pero entonces, ¿cómo es que si antes no podía el hombre cumplir estas cosas porque eran mandamientos, ordenanzas, acciones imperativas, pero el hombre no tenía la capacidad, ni mental, ni humana, ni moral, para alcanzar y lograr poder cumplir de manera perfecta estos mandamientos? Y había juicio, había culpa, es decir, había castigo por incumplirlos. Por eso Dios les dio todas estas enseñanzas y ordenanzas de los sacrificios y de cómo la sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos, cubrían los pecados, no los pasaban por alto, cubrían los pecados, porque Dios no puede pasar por alto el pecado en el sentido de que borrón y cuenta nueva, sino los pecados no eran, digamos que, juzgados en su momento cuando ellos apelaban a los sacrificios de animales según la ley de Moisés. Pero en Cristo fuimos totalmente perdonados de una sola vez y para siempre. Es decir, Cristo tuvo que sufrir y pagar por los pecados de toda la humanidad, de todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. Y entonces, por eso Cristo tuvo que sufrir en la cruz y el juicio de Dios vino sobre él, porque Dios no puede dejar de juzgar el pecado. Dios no podía pasar por alto, es decir, borrón y cuenta nueva. Hubo un tiempo, una dispensación en que los pecados no eran juzgados hasta que fueron juzgados en el cuerpo de Jesús. Ahora, una vez estando en Cristo, ¿cómo sucede esto? Bueno, es muy importante que entendamos que somos nuevas criaturas, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y recuerde, siempre lo vamos a decir, ¿para quién es esto? Para todo aquel que cree. No hay acepción de personas. Para todo aquel que cree en Jesús, Dios les da el poder de ser hechos hijos. Todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador y recibe y cree en la abundancia de su gracia y en el regalo gratuito de la justicia de Cristo, en su obra terminada, completa y perfecta, Dios le da el poder de ser hecho hijo. Y cuando somos hijos,
Dios envía el Espíritu de su Hijo, de Cristo, a nuestros corazones, de tal manera que somos nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Así es que a diferencia de los del antiguo pacto, a diferencia de los incrédulos en este mundo, en este momento, los creyentes somos nacidos de nuevo, somos como Jesús es en nuestro espíritu. Todos los hombres incrédulos separados de Dios tienen un espíritu separado de Dios. Tienen un alma y tienen un cuerpo, pero nosotros en Cristo, nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu separado de Dios, fue llevado a la cruz y murió. Y Dios recreó un nuevo espíritu en nosotros, creado en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual podemos clamar Abba Padre, es decir, somos hechos hijos. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido redimidos aún a la perfección. Por eso hemos dicho una y otra vez que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra para que lo que hay en nuestro espíritu manifieste a nuestra alma, enseñe a nuestra alma, transforme a nuestra alma y vivifique nuestro cuerpo para cada día más poder alcanzar, poder apropiarnos de todo lo que nos fue concedido por gracia. Esto es a través de la fe. Así es que sigue habiendo órdenes, siguen habiendo acciones imperativas de parte de Dios para nosotros, siguen habiendo mandamientos. Pero la diferencia está en que ahora, antes de los mandamientos, Dios nos dice lo que sí somos para darnos a entender que somos capaces de llevar a cabo las acciones imperativas, las ordenanzas o los mandamientos que Dios nos da. Dios nos identifica consigo mismo, con lo que ha hecho en nosotros, dándonos a entender que ahora fuimos llamados a poner acciones por delante de nuestra identificación, de nuestra identidad. Recuerde que las identificaciones ahora, como las tarjetas, los pasaportes, etcétera, de alguna manera revelan lo que somos, nuestra persona, nuestro nombre, etcétera. Bueno, nuestra identificación en Cristo, nuestra correcta identificación que ahora debemos tener en Cristo, nos dice lo que somos en Cristo. Y vamos a ver algunos ejemplos porque no debemos de perder de vista esto. Porque cuando nosotros dejamos de entender lo que somos y dejamos de identificarnos en Cristo, no solo nos vamos a sentir incapaces o imposibilitados de poder poner en acción los mandamientos de Dios o las ordenanzas de Dios o las acciones imperativas. Recuerden, la fe sin obras es muerta. Así es que cuando nosotros entendemos por la fe lo que somos y lo que nos ha sido dado, podemos actuar en consecuencia, no en nuestras fuerzas, no en nuestro raciocinio, en nuestra nueva manera de ser. Un hijo sería un tonto, y permítame decirlo de esta manera, un hijo sería un necio si siendo hijo, siendo amado por sus padres, habiendo recibido la seguridad, la provisión, el amor, el abrazo, el alimento, el vestido de sus padres, de repente saliera de su casa y creyera que nunca ha tenido nada de esto, que se siente huérfano, que se siente rechazado, que se siente vagabundo, que se siente sin alimento, sin vestido, sin hogar. Un hijo que ha experimentado esto y por convicción, el hijo lo sabe, no solo por experiencia, sino por convicción. Un hijo sabe que es hijo y entiende que es hijo por experiencia, porque ha vivido en el hogar de sus padres, pero por convicción. Porque dentro de nosotros mismos, en lo físico, hay una sangre que es la misma sangre de nuestros padres. Hay genes que parten de los genes de nuestros padres. Y también hay una experiencia emotiva del alma emocional en el cuidado que recibimos desde pequeños. Así es que no solo es la experiencia, sino la convicción.
El hijo sabe que es hijo, hay una convicción. Así es que si el hijo sale de su casa y de repente se siente vagabundo, rechazado, triste porque no tiene a nadie, porque no tiene vestido y no tiene hogar y no tiene alimento, sería prácticamente un esquizofrénico, sería un loco, sería un tonto, porque está saliendo de una experiencia. No estoy hablando de aquel que está sufriendo, que aquel que ha padecido, que aquel que ha rechazado. No, estoy hablando de aquel que sale de su casa siendo amado. Es decir, estoy hablando de un domingo, por decirlo así, a las 12 del mediodía sale de su casa habiendo desayunado, habiéndole dado un abrazo y un beso a sus padres, sale de su casa, sale a la banqueta y de repente se siente desprotegido, como que no tiene a nadie. Eso es incongruente, eso es incapaz. Así es que el hijo vive como hijo por convicción y por experiencia. Aquel que rechaza esto es un necio, es un tonto, es un negligente, es alguien que quizá está loco. Por eso es importante que nosotros, habiendo estado perdidos en la oscuridad de las tinieblas, que fuimos ahora sacados de las tinieblas y traídos a la luz admirable de Cristo, al reino de Cristo, nos podamos identificar con Cristo correctamente, para que de acuerdo a lo que somos podamos entender en la palabra lo que debemos hacer. Shalito.